Muy buenos días para todos. Queremos iniciar esta sesión de la Academia Colombiana de Historia, la última del año, agradeciéndoles muy especialmente la concurrencia y agradeciendo también muy especialmente la generosidad del Banco de la República, que les ha prestado este magnífico lugar para convocarlos a todos ustedes en esta última reunión del año. Entonces se abre la sesión. Señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Muy buenos días a todos, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondientes, señores presidentes y delegados del Colegio Máximo de las Academias, señores presidentes de las sociedades históricas, Sociedad Santanderista de Colombia. Tenemos una serie de limitaciones debido a que la Academia sufrió un atentado el 21 de noviembre con la destrucción de parte de los muros de Bibliolux de la biblioteca. Entonces, por recomendación del Guardia Presidencial, se nos solicitó que evitáramos hacer cualquier tipo de reuniones allá. El Banco de la República nos facilitó este auditorio de la Casa Campuzano, inicialmente con el capitán Cardona y con el coronel Vega Lozada. Habíamos organizado la interpretación de los himnos de Venezuela, de Colombia y la Libertadora, pero por razones de funcionamiento, la Sinfónica con 30 instrumentistas tuvimos que cancelarla, de manera que, bueno, parece que sí tenemos sonido con himno nacional. Entonces me voy a permitir leer el programa para esta sesión. Esta es una sesión solemne, pública, del 17 de diciembre de 2019, en la cual se conmemoran 3 acontecimientos medulares en la historia de la nación colombiana. Programa: verificación del quórum y lectura de excusas. Himno nacional, palabras de saludo del presidente académico Eduardo Durán. Acuerdo de duelo por el fallecimiento del académico de número en la silla 13, padre Alberto Gutiérrez Jaramillo. El 17 de diciembre de 1819 y 1830, 3 fechas memorables en la historia de los colombianos, por Luis Horacio López. Y el último punto es la presentación del plan editorial de la colección Bicentenario de la Independencia de Colombia del 2019. Intervendremos el académico Roger Pita y el académico Marcos González, y el suscrito. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, lo aprueban los señores académicos. Señor presidente, tenemos quórum. Me va a permitir leer 2 mensajes que se recibieron de excusa ayer anoche. Señor don Luis Horacio López Domínguez, secretario académico, Academia Colombiana de Historia, calle 10895, Bogotá. Respetado señor López, el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, agradece la amable invitación que se le realiza junto con la mesa directiva, los académicos honorarios y de número y correspondientes de la Academia Colombiana de Historia a la sesión solemne pública en conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Ley Fundamental de la República de Colombia, de Unión de las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada, bajo el título de República de Colombia, por el Soberano Congreso de Venezuela en Angostura.
Lamentablemente, compromisos de agenda del gobierno que exigen la atención del jefe de Estado le impiden asistir. Reiteramos nuestros agradecimientos y comprensión. Cordialmente, María Paula Correa Fernández, jefe del Gabinete Presidencial. Señor Presidente, Mesa Directiva, Académicos Honorarios de número y correspondientes a Academia Colombiana de Historia. Respetados señores, me permito expresarles mi especial agradecimiento por su gentil invitación para asistir a la sesión solemne pública del próximo martes 17 de diciembre de 2019 en conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Ley Fundamental de la República de Colombia, la cual se llevará a cabo en el auditorio de la Casa Gómez Campuzano del Banco de la República, ubicada en la calle 80866 de esta ciudad. Sin embargo, debo declinar la oportunidad de acompañarlos, pues me es imposible concurrir en razón a que para esta fecha he adquirido un compromiso el cual confirmé con anterioridad. Por esta razón no me es viable asistir a tan importante evento. Aprovecho la oportunidad para saludarlos y desearles muchos éxitos en la sesión, al igual que una feliz Navidad y próspero año. Atentamente, Álvaro Fernando García, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se han excusado por razones de salud el académico Edgar Bastidas, por otro compromiso Teresa Morales, por viaje el doctor Rodolfo Segovia, y se excusan también María Clara Guillén Diriarte y Rodrigo Llano Izaza. Himno Nacional de la República de Colombia. Quiero dar un saludo especial al padre Hernando Gálvez, superior de la comunidad de San Pedro Canicio en La Soledad. Señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, señores miembros honorarios de número y correspondientes, invitados especiales. Nos congrega hoy una ocasión muy importante dentro de lo que hemos denominado la conmemoración del bicentenario de la independencia. Se trata de los 200 años de la expedición de lo que se llamó la Ley Fundamental de la República de Colombia,
cuando ya habían transcurrido 4 meses y 10 días de la proclamación de la independencia en el campo de Boyacá, y cuando se encontraban hechos los balances de los objetivos conquistados y de los retos pendientes para alcanzar la causa emancipadora, en donde quedaba de por medio un largo trecho por recorrer. Con ese acto, revestido de carácter formal y material, nace la República de Colombia, llamada por algunos historiadores como la Gran Colombia, denominación que nunca recibió de manera oficial. Aquí es donde se integran los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela y la Audiencia de Quito, en donde al optar el nuevo nombre que las integra, el Libertador utiliza en el texto la denominación de título grandioso de la República de Colombia, para el cual advierte en 2 términos: poder y prosperidad, el futuro de la naciente nación. Allí viene la primera división del territorio, en donde se estipuló que lo aconsejable era crear 3 secciones denominadas departamentos: Venezuela con capital Caracas, Cundinamarca con capital Bogotá y Quito con capital Quito. Con este acto se suprime el término Santa Fe a Bogotá. También se ordena la proclamación de la República en todos los pueblos del territorio y se convoca de manera oficial el Congreso de Cúcuta, que deberá instalarse en el año de 1821 en la Villa del Rosario. Este acto fundamental sienta las bases de la nueva república y convoca a un proceso formal para darle todo el sentido participativo hasta donde lo permitían las circunstancias de esas tempranas épocas. Es por ello que esta conmemoración pretende destacar la importancia histórica de este acontecimiento, aquí precisamente en la misma ciudad en donde fue concebido y expedido ese acto. Con este acto, la Academia Colombiana de Historia continúa ofreciendo una programación abundante que se traduce en foros permanentes, sesiones especiales, reuniones con academias regionales y de otros países, exposiciones y un proyecto editorial ambicioso que hemos venido entregando en su oportunidad. Precisamente hoy hacemos entrega de nuevos títulos, además de un nuevo número del Boletín de Historia y Antigüedades, sobre los cuales hablará el director de la biblioteca, don Roger Pita. Muchas gracias a todos por su asistencia y aprovecho la ocasión para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de sus distinguidas familias. Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura al proyecto de acuerdo número 2 del 2019 de la Junta Directiva, que dice así: Acuerdo 2 del 2019 por el cual se rinde un homenaje a la memoria de un académico de número, la Academia Colombiana de Historia, considerando que el 4 de diciembre de 2019 falleció en la ciudad de Bogotá el académico de número Padre Alberto Gutiérrez Jaramillo, sacerdote jesuita, quien había nacido en Medellín el 14 de mayo de 1935. Que en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá obtuvo licenciatura y un doctorado en Filosofía y Letras con especialización en Historia. Luego en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma cursó estudios en Historia Eclesiástica. Allí también fue docente por una década de cursos anuales de Historia de la Iglesia en América Latina y de Música Sacra. Su vida, sin duda, giró en torno a la vida universitaria, una labor que fue acrecentando a lo largo de su ciclo vital.
que en la Pontificia Universidad Javeriana fue vicerrector académico y años más tarde decano de estudios interdisciplinarios y luego decano de la Facultad de Ciencias Sociales. En la carrera de Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá impartió las cátedras de Historia de Grecia y Roma, Historia del Cristianismo e Historia de América. Con posterioridad y hasta su muerte fue docente de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, que como acucioso investigador se orientó a los estudios de la historia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús y otro tanto a sus trabajos investigativos sobre el libertador Simón Bolívar. Resultado de aquellos estudios se destaca entre sus publicaciones La Reforma Gregoriana y el Renacimiento de la Cristiandad Medieval, 1983. La Iglesia Latinoamericana entre la utopía y la realidad, 2008. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Historia del cristianismo desde la experiencia con Jesús hasta la formulación del dogma cristológico, 1997. La Iglesia Católica desde el Renacimiento hasta la Reforma, siglos XIV a XVI, 2009. La evangelización de los esclavos negros en Latinoamérica. De sus investigaciones sobre la Compañía de Jesús se destacan las siguientes: Arrupe y América Latina, 2007. Destierros, incertidumbres y restablecimientos. Trayectorias y recorrido de la Compañía de Jesús, 1604-2000, publicada en el 2015. San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano, los jesuitas que han contribuido a la historia escrita de Colombia. En 3 tomos editó entre 2003 y 2015 en colaboración con el académico también de esta corporación, padre José del Rey Fajardo, Cartas Anuas de la Provincia del Nuevo Reino de Granada. Que entre sus estudios sobre Bolívar se destaca su tesis de doctorado con 2 ediciones muy poco comentadas y conocidas en Colombia, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y la segunda de la Universidad Javeriana en Bogotá. Cuidadosa revisión de la correspondencia y de la obra de los biógrafos del Libertador, titulada La Iglesia que entendió el Libertador Simón Bolívar, como también Bolívar y Pío VIII, Bolívar y Lazo de la Vega, una amistad fecunda. En 1985, una obra en colaboración con el padre Manuel Briceño Jáuregui, Bolívar y el Campo, que ingresó a la Academia Colombiana de Historia como académico correspondiente en 2006 con la disertación Las opciones del Libertador en sus escalones en el ciclo vital de Bolívar hacia el juramento en el Monte Aventino, que sucedió al académico de número Efraín Otero en la silla número 13 y el 16 de agosto de 2016 disertó sobre el tema Los contextos políticos de la Carta de Jamaica y la Europa restaurada en el Congreso de Viena y los Estados Americanos, que se distinguió por la asistencia sostenida a las sesiones y colaboraciones en la programación de las actividades de la Academia como paracadémico y en diversas comisiones, que entre sus actividades eclesiásticas se destaca el haber ejercido como rector del Templo de Nuestra Señora de la Soledad y como reconocimiento a su trayectoria docente recibió numerosas condecoraciones. Por las anteriores consideraciones, la corporación acuerda, artículo 1. La Academia Colombiana de Historia deplora la muerte del académico de número padre Alberto Gutiérrez Jaramillo, sacerdote jesuita. Artículo 2. Rendir homenaje a la memoria del ilustre académico con el ceremonial de duelo que establecen los estatutos de la corporación. 3. Publicar en el Boletín de Historia y Antigüedades en la sección Vida Académica el texto del presente acuerdo. Artículo 4. Comunicar de su deceso a las Academias Nacionales de Historia de Iberoamérica, de las cuales fue académico correspondiente. Artículo 5. Enviar a los jesuitas de la provincia colombiana sus condolencias por intermedio del provincial de la Compañía de Jesús, padre Carlos Eduardo Correa, sacerdote jesuita, y del superior de la comunidad de San Pedro Canicio de la Soledad, padre Hernando Gálvez, aquí presente,
y del Padre Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Padre Jorge Humberto Peláez, a sus familiares, y el texto del presente acuerdo de duelo en nota de estilo rubricada por el presidente y secretario de la Academia. En Bogotá, a los 5 días del mes de diciembre de 2019. En consideración el acuerdo leído. Lo aprueben los señores académicos. Gracias, señores académicos. Quiero a continuación invitarlos para que guardemos un minuto de silencio en honor a la memoria del padre. Muchas gracias. El 17 de diciembre de 1819 y 1830, tres fechas memorables en la historia de los colombianos. Con la venia y con la excusa de ustedes me va a permitir leer sentado, porque la distancia entre... Tiene la palabra el académico secretario Luis Horacio López. Gracias, señor presidente. El 17 de diciembre es una fecha memorable por tres acontecimientos: la proclamación de la Ley Fundamental de la República de Colombia, la designación del general Francisco de Paula Santander, neogranadino, como vicepresidente de Cundinamarca, hoy Colombia, y la muerte el 17 de diciembre de 1830 en la floresta de San Pedro Alejandrino, cuyo 189 aniversario conmemoramos hoy, y con la muerte del Libertador también la disolución del sueño de Colombia la Grande. Ya el presidente ha hecho una serie de alusiones puntuales a la conmemoración que se cumple hoy en 200 años de la Ley Fundamental de la República de Colombia. Colombia la Grande, el primer cuerpo político estable de la independencia de los países del norte de Sudamérica, fue el origen de nuestra nacionalidad. La confluencia de pasado y futuro que simboliza Colombia la Grande es por tanto digna de una conmemoración, cuando hoy, 17 de diciembre de 2019, se cumplen 200 años de la Constitución en el Congreso de Venezuela, en la remota localidad de Santo Tomás de Angostura, sobre las riberas del río Orinoco, como ley fundamental de la República de Colombia. Antes de 2019 eran la rebelión, las luchas locales y el débil gobierno. Con la creación de la República de Colombia originaria, la gesta emancipadora tomó otro rumbo. Surgió en el continente americano una nueva nación lo suficientemente grande en territorios, recursos y población como para ser considerada y apreciada como tal por las naciones de Europa y América. Esta misma nación se presentaba al mundo con el aval de contar con una porción liberada de Venezuela y la casi totalidad de la Nueva Granada como territorio libre, por virtud del triunfo patriota en la batalla del 7 de agosto de 1819. El Congreso de Angostura se reunió en la ciudad de Santo Tomás, al oriente venezolano, el 15 de febrero de 1819. Fue convocada por el Consejo de Estado establecido por iniciativa del Libertador Simón Bolívar, quien instaló las sesiones con un imperecedero discurso en el cual volvió sobre las ideas que había expresado desde cuando arribó a Cartagena en 1812 y reiteró en 1815 en la célebre Carta de Jamaica.
la necesidad de decretar la reunión de los pueblos de Venezuela y la Nueva Granada en una gran nación, la cual se llamaría Colombia, en honor del descubridor de América, y la que debería estar dotada de las indispensables fuerzas y derecho para surgir, comillas, entre las próximas edades, sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, y mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Instalado el Congreso, Bolívar marchó a la campaña libertadora de la Nueva Granada, luego de la cual se presentó de nuevo en Angostura para instar a los legisladores a concretar el pacto de unión y establecer los principios por los cuales se regiría la extensa república. En efecto, el 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura decretó la ley fundamental de la República de Colombia. Esta república, llamada con el tiempo Colombia la Grande por los historiadores para diferenciarla de la actual República de Colombia, comprendía el territorio de Venezuela y Nueva Granada, como lo mencionó el señor presidente, y se dividía en departamentos. El poder ejecutivo sería ejercido por un presidente, Bolívar, un vicepresidente, el granadino Francisco Antonio Sea, y un vicepresidente en cada departamento elegido por el Congreso, y a la vez, finalmente, se cita o se convoca para 1821 la reunión del Congreso Constituyente de Villa del Rosario. Este acto de creación fue refrendado en Bogotá el 20 de febrero de 1820 por una junta de notables convocada por el general Francisco de Paula Santander, vicepresidente del denominado departamento de Cundinamarca. Cumplidos estos actos, el Libertador pudo dirigir desde Bogotá su primera proclama a los colombianos el 8 de marzo de 1820. Colombianos, la República de Colombia, proclamada por el Congreso General y sancionada por los pueblos libres de Cundinamarca y Venezuela, es el sello de vuestra independencia, de vuestra prosperidad, de vuestra gloria nacional. Vuestra suerte va a cambiar a las cadenas, a las tinieblas, a las miserias. Van a suceder los sublimes dones de la providencia divina, la libertad, la luz, el honor y la dicha. Esta República de Colombia ha sido soñada antes por el generalísimo Francisco Miranda desde 1809. Bolívar la menciona como futurible hacia 1815 en la Carta de Jamaica, como se ha dicho, y en el Manifiesto de Cartagena, y también en un brindis en el antiguo Palacio del Virrey, en la Plaza Mayor de Santa Fe, el 11 de agosto de haber sido tomada. La expedición de la ley fundamental designa a Santander como vicepresidente. Afirma el historiador José Manuel Restrepo que el periodo entre 20 de septiembre de 1819, cuando lo encarga Bolívar de la vicepresidencia de las provincias libres de la Nueva Granada, y marcha hacia Angostura a dar cuenta de la campaña libertadora de 1819, hasta la instalación de Cúcuta en 1821, comillas, fue el periodo más glorioso de la vida pública del general Santander. En ese momento tenía 27 años y Bolívar 37. Empezó a despachar el 20 de septiembre con 2 secretarios, don Alejandro Osorio y Estanislao Vergara, 2 patriotas veteranos de la denominada Patria Boba, que habían logrado sobrevivir por influencia personal el doctor Osorio y Vergara por soborno durante el periodo de la pacificación. Como lo afirma David Bushnell, para ese momento todos los patriotas responsables estaban unidos para servir a la causa común. Esto hasta 1826. Este es el periodo fulgurante de la Gran Colombia, con el movimiento de la Cociata de venezolanos contra el gobierno central de Bogotá. Empieza a desintegrarse el sueño del Libertador.
cuando en 1830 Bolívar se encamina hacia la muerte en Santa Marta y en Caracas se le niega la entrada a Venezuela e imponen la separación de Cundinamarca y Venezuela. Este septiembre y diciembre de 1819 se cruzaron entre ellos más de 100 cartas entre Bolívar y Santander. Una correspondencia que se inicia desde la salida misma y con instrucciones que le da el 20 de septiembre, con un requisito: de plata solo se habla conmigo, y las órdenes son perentorias: hay que alimentar al ejército, hay que suspender el pago a los empleados públicos. Fue entonces desde esta tierra granadina, bajo la vicepresidencia del granadino Francisco de Paula Santander, de 1819 y por un lustro más, que salieron los recursos para la culminación de la independencia de la América Meridional, denominado por el Libertador como el héroe de la administración americana. Reclutas, soldados y oficiales, metálico, reses y sal, caballos y uniformes, nitro y azufre, empréstitos internacionales negociados en unas condiciones muy dudosas, auxilios, algunos de contribución voluntaria y otros de contribución forzosa. Mientras se atemperaban las instituciones constitucionales, también se negociaban otros auxilios, se daban órdenes y mensajes a veces contradictorios. Es el caso del nombramiento de un diplomático ante el gobierno de México, y los dos paralelamente hacen desde puntos geográficos del sur y del norte ese nombramiento. El correo no funcionaba, bueno, podría funcionar mejor que el de hoy, pero las jornadas eran grandes. Mientras se atemperaban las instituciones constitucionales, se abrían escuelas y universidades, se enfrentaba en el ejercicio electoral a los ciudadanos, se sofocaban conspiraciones y desacatos, se reeducaba en el patriotismo al clero. Vamos a ver más adelante cómo estamos ya en la fase final de la publicación de 199 sermones que ordenó el general Santander el 2 de diciembre de 1819 a los curas de la Nueva Granada, y también a los militares en sus deberes ciudadanos. Se debatían las crisis políticas, se auxiliaba a los escasos agentes diplomáticos en ultramar acreditados ante los imperios europeos y Estados Unidos, se negociaba el reconocimiento de la soberanía y se firmaban tratados y convenios. Este es un elemento que yo me he permitido reunir en un texto que publiqué hace 30 años en la biblioteca de la Fundación Santander, que se llama De Boyacá a Cúcuta. Estoy haciendo una nueva edición con un grupo de documentos que he podido identificar y reunir en estas 3 décadas, en especial el diario del Libertador del 11 de agosto al 20 de septiembre, en 40 días, y allí empieza uno a entender que no todo fue color de celeste, que los granadinos no se transformaron en patriotas irrestrictos, y que hubo que apretar los patrimonios para que los ejércitos pudieran sostenerse, porque, como bien lo saben los historiadores militares y nos lo recuerdan, pasamos de 7.000 en 1819, cuando Santander deja de ser, bueno, es jefe militar y civil, hasta 1824-25,
cuando se consolida la independencia de los países de la América Meridional con los triunfos de Junín y Ayacucho. Llegamos entonces a subir a 25.000 y es precisamente el grave problema de tipo fiscal y financiero para sostener, y la estrategia de Santander es enviarlos al sur. De manera que esta telenovela, que ya está terminando el próximo viernes, deja muy mal parado al general Santander, pero es que no sabemos si ellos conocen la documentación que está día a día registrando cómo fueron esos cambios. Hay un historiador francés que me escribe y me dice: mucho catre y poca historia. Las cartas Santander-Bolívar trazan el más copioso diálogo epistolar, casi 100 entre septiembre 20, cuando sale Bolívar hacia Angostura, y diciembre de 1819, y así por 13 años registran los avatares de su lucha común. Allí se va develando el proceso de las desavenencias políticas gestadas en las enfrentadas concepciones del Estado y la Constitución, carta de navegación de los estados entre campañas, batallas y combates, mensajes, rabietas y reclamos. Santander estará al frente del gobierno desde septiembre de 1819 y con el nombramiento hoy hace 200 años ya como vicepresidente de Cundinamarca, cuando comenzamos a llamarnos colombianos y los santafereños bogotanos. Hasta el 14 de noviembre de 1826, en que se vuelve a encontrar en la sabana de Bogotá con el presidente Bolívar, quien hace lo que se ha llamado históricamente la Gran Jornada desde Guayaquil hasta Caracas, y entonces comienza el ocaso de las fulgurantes esperanzas de Boyacá y Angostura. La estructura constitucional de Cúcuta comienza a agrietarse y, como lo he dicho, es la rebelión de Venezuela y las actas de las provincias que se han llamado la Cociata el detonante. Toda esta historiografía antecedente y consecuente se ve desilvanada en la insensible memoria social de los ciudadanos. Estuve en una reunión con los presidentes de las academias hace 8 días y hubo alguien que cuestionó si había gobierno y si Santander tenía algo que ver en el paseo. Por eso es que hago estas alusiones hoy, para refrescar un poco la memoria de la tribu. Cuando se avisoran nuevas amenazas de invasiones externas y estamos asediados por la intolerancia, por las confrontaciones armadas al interior de la República, y estamos entre la civilización y la barbarie, nos vemos enfrentados a las diversas y difíciles situaciones en la cotidianidad para mantener este Estado de Derecho. La obra de los fundadores, Bolívar y Santander a la cabeza de esta patria, al decir de don José María Vargas Vila, eran hombres de nuestra independencia, almas trágicas y corazones bravíos. Nacieron a la lucha con la austeridad primitiva y feroz del medio en que vivían. Sus pasiones eran ásperas y fuertes como los árboles de nuestras montañas, a cuya sombra, contemplando el cielo, sintieron la nostalgia de la libertad y el anhelo de la lucha. A ellos nuestro testimonio agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico secretario, por su intervención sobre la conmemoración de este importante acontecimiento. Continuamos con el orden del día. La Academia Colombiana de Historia, a través de su mesa directiva y de la Comisión del Bicentenario de la Independencia, de la cual hay algunos de los miembros aquí presentes, desafortunadamente hoy se encuentra hospitalizado y había confirmado que estaría aquí el director de la Archivo General de la Nación, el doctor Armando Martínez. Desde
el 15 de febrero, cuando hace 10 meses hicimos el primer acto conmemorativo del Bicentenario con la instalación, el 15 de febrero, los 200 años de la instalación del Congreso de Angostura en Santo Tomás de Angostura. La Academia, en un acto presidido por la Vicepresidenta de la República, presentó la tercera edición de las actas del Congreso de Angostura 1819-1820. Algunos de ustedes asistieron a este acto, otros no, y por una instrucción directa de la mesa directiva estaremos entregándole a aquellos que no lo han recibido unos ejemplares, porque la edición está prácticamente agotada. ¿Qué sucede a partir de allí? Se hacen dos líneas de trabajo. Una línea de estudio de lo que se podría llamar los libros clásicos estratégicos para nuevas generaciones que tuvieron hace 50 años ediciones cortas, como es el caso del régimen de Santander en la Gran Colombia, del académico de nuestra corporación, el doctor David Bushnell, que es su tesis de doctorado en Historia en la Universidad de Harvard. Por un acercamiento con sus hijos, con Katy, con Peter, generosamente, ya que eso no se pudo hacer en el Bicentenario del General Santander, han autorizado una nueva edición revisada de el régimen de Santander en la Gran Colombia. Teníamos planeado hacer la presentación en el día de hoy, pero ellos han cancelado su viaje a Colombia. Ellos le han obsequiado a la Academia toda la colección en inglés de los libros y artículos publicados por el doctor Bushnell. Nos ha obsequiado todas las condecoraciones que recibió en Colombia, y además un archivo personal de sus impresiones de su viaje a Colombia. De manera que esa edición la pensábamos entregar hoy, pero por recomendación expresa del padre Fernán González, de que se espere a que ellos vengan y podamos hacerle un homenaje al doctor David Bushnell. Pero paralelamente a esto tenemos dos vertientes en las colecciones. Tenemos una colección que es la colección de la historia nacional, que es, digamos, la colección medular, donde hay unos 25, 30 tomos o volúmenes, mejor, de obra documental, de reservorio documental sobre la independencia de Colombia en dos vertientes, en dos fechas. La fecha de la independencia nacional de 1810 y el 7 de agosto de 1819. Esto ha generado una gran confusión en la opinión pública, en los comentaristas, en las redes sociales. Esto hizo entonces que la Academia acogiera un manuscrito que presentó uno de los académicos, Marcos González Pérez. Es un ensayo muy polémico, con unos referentes muy complicados, porque es entre la tradición de la fiesta y la institucionalización jurídica de estas, con una diferencia abismal entre el decreto o la ley y la fecha fundacional de 1810 o 1819. Con su venia, señor presidente, me permitiría, este es un texto que todavía vuelve a tinta. Hubo un problema de máquinas para la carátula y nos enviaron 30 ejemplares para entregar hoy. De manera que esta es una primicia. Los que no lo alcancen a recibir, se los hacemos llegar.
yo le pediría, con su venia, señor presidente, que el académico Marcos González nos hiciera un pequeño comentario. Acá. Tiene la palabra el académico Marcos González. Bueno, buenos días. Muchas gracias por los breves minutos que me han concedido para comentar la existencia de este libro, publicado en un bolsillo. Debo reconocer a la Junta Directiva que lo aprobó, a quienes colaboraron con sus lecturas críticas como Efraín Sánchez, la fotografía de Enrique, que me acompañó a las bibliotecas para reconstruir varias de estas, a Luis Horacio, que es muy acucioso, muy cuidadoso en las ediciones. El libro se llama Fiestas de Nación. Lo primero que hay que decir es que eso está en discusión permanentemente en las regiones colombianas, porque cada suceso histórico regional quiere aparecer como el más importante en la construcción de la nación. Cuando yo me encuentro con este fenómeno, entonces empiezo a mirar, y el primer dato es que las fiestas de nación son producidas desde arriba, producidas por el poder político. Quien está en el poder político determina entonces los tipos de fiestas y además determina también qué tipo de fiesta es. Así, por ejemplo, el 20 de julio fue oficializado en 1873, en cabeza del Partido Liberal, en cabeza de los radicales, quienes fueron los que en estos años, de los 70 del siglo XIX, dijeron: hay que construir una fiesta que represente la nación, la república, la patria, cosas de estas que están en los documentos de esa época. Finalmente se oficializa en 1873, el 8 de mayo, como una fiesta patriótica, dice el artículo segundo. Entonces, solo pensar que es una fiesta patriótica obliga al investigador a determinar cuál es la tipología de las fiestas que han aparecido en Colombia. Entonces, yo me he encontrado con sorpresa muchísimas cosas. El segundo elemento que es importante en esa reflexión es que el 7 de agosto fue oficializado en 1886. Fue oficializado como la primera fiesta de nación por la regeneración del momento. Entonces la regeneración dice, Núñez, pues estaba Campos Serrano en ese momento en la presidencia por el intervalo que dejó Núñez, aprueban la Constitución y promulgan la Constitución del 86, pero también decretan que el 7 de agosto será celebrado el aniversario de la batalla de Boyacá. Eso es muy importante para el investigador, porque el investigador que trabaja la fiesta sabe que debe tener cuidado con el objeto celebrado. ¿Qué se celebra y quién lo celebra? El objeto celebrado es el aniversario de la batalla de Boyacá. Por eso, Luis Horacio, hoy estamos en esa maraña, que unos hablan de 200 años del ejército, otros de la ruta libertadora, otros de 200 años de las luchas, pero lo que se está conmemorando es el aniversario de la batalla de Boyacá, y eso es lo que ha producido las confusiones. La segunda gran confusión es 20 de julio o 7 de agosto. Entonces los radicales dijeron, lo más importante en este momento, en 1873, es el 20 de julio porque es el momento en que se recupera el territorio, o se inicia la recuperación del territorio, y por lo tanto es una fiesta de la patria, o de la matria, o de la Pachamama. Pero eso es lo que quieren decir los radicales en 1873, es el suelo, el territorio, en la más literal de las definiciones. Miguel Antonio Caro, años después, había empezado la discusión en 1910, cuando el centenario. Entonces el Partido Conservador, en cabeza de Caro, dice, no, aquí lo que hay que poner en escena es el hispanismo. Hay que ver a España como la madre patria, no como el enemigo. Los liberales decían, la campaña libertadora fue una cuchilla para los patriotas, ¿no? Decían los radicales. La regeneración decía todo lo contrario. Hay que rescatar el hispanismo, las buenas relaciones con España, y por lo tanto para nosotros se oficializa el 7 de agosto, aniversario de la batalla de Boyacá, como la fiesta que va a representar la nación. Y por primera vez aparece el concepto
de fiesta de nación. Pues con base en esas elementales pero profundas discusiones, rápidamente en unos minutos yo me encuentro con lo siguiente. En el programa de conmemoración del 20 de julio de 1920 en Bogotá, se mencionan como festejos patrios actividades que comprenden una alborada con salva mayor de artillería y desfile de las bandas militares por las calles de la ciudad tocando el himno nacional. Tal parece, digo yo, que los festejos patrios es una referencia errónea. Si bien esta afirmación parece una provocación, no es más que una constatación obtenida al revisar los documentos que en Colombia se refieren al tema de este tipo de fiestas. Se aprobaron fiestas nacionales en 1821 y en 1886, fiestas patrióticas en 1819 y en 1873, fiestas republicanas en 1821 y fiestas cívicas en 1813, pero no fiestas patrias, salvo que consideremos que las fiestas patrióticas se refieran a la patria como un territorio. Lo importante de esta discusión tiene que ver con la definición de cada concepto en su relación con lo festivo, que es la patria, patriótica, república, nación o cívica. Eso es importantísimo, decía mi maestro en París, el profesor François Guerra. Por ahora, para entender el concepto de república, lo único que me voy a referir, que se busca aplicar en estos análisis, tomo lo denunciado por Guerra en un discurso en Bogotá el siglo pasado. Dice Guerra: el caso de la Nueva Granada es singular por lo precoz y explícito de las referencias republicanas. Después de una primera ola de constituciones de estados o provincias en 1810 y principios de 1811, en que el régimen político es claramente monárquico, hacia fines de este último año, es decir, 1811, el régimen político empieza a ser definido explícitamente como republicano. Así, en el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811, que no comprende Cundinamarca, figura la adopción por las provincias de su forma de gobierno republicano. En el acta se lee, dice el acta, artículo 6, las provincias unidas de la Nueva Granada se reconocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano. Cartagena, en 1812, el estado de Cundinamarca, en 1812, el estado de Cundinamarca es una república, cuyo gobierno es popular representativo. Cartagena, artículo 4, entre tanto el estado de Cartagena será gobernado bajo la forma de una república representativa. Finalmente, lo que Guerra toma es una definición de república, y Guerra dice: república es una forma de gobierno en la cual el pueblo, en cuerpo o solamente una parte del pueblo, posee la soberana potestad. Y eso es lo que aplican entonces para los análisis. Yo me puse a hacer, finalmente les cuento, un seguimiento. Entonces yo me encontré con lo siguiente, para terminar. El 20 de julio de 1873, repito, lo que me encuentro es que es una fiesta patriótica. Repito, lo dice el artículo 2 de la ley. El 20 de julio es una fiesta patriótica, aprobado por los radicales. El 18 de septiembre de 1819, cuando reciben a Bolívar en Bogotá, lo que hay es un recibimiento como fiesta patriótica, porque los discursos de la época lo que intentan decir es que hay una recuperación del territorio. Quitado a España, ya no recuperación del territorio. Mira lo que se aprobó el 17 de diciembre de 1819, hace 200 años, en la Ley Fundamental de la República de Colombia. Dice, artículo 13 de la Ley Fundamental de la República de Colombia, estaba como presidente Francisco Antonio Sea: la República de Colombia, ese es el objeto celebrado, será solemnemente proclamada en los pueblos y en los ejércitos con fiestas y regocijos públicos, de tal manera que toda conmemoración debería ser una fiesta, no un acto militar. Y eso es lo que ilustra este tipo de cosas, ¿no? Luego viene
el 12 de julio de 1821, que también ya se nos aproxima, la ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia en Villa del Rosario de Cúcuta. Dicen allí, en el artículo 2, se va a conmemorar, de ahora en adelante va a festejar, la unión en una sola república y del establecimiento de una constitución. Siguiendo el objeto celebrado, seguimos entonces con la república. Luego, finalmente, aparece 6 de octubre de 1821, a lo cual estaremos prestos a intervenir dentro de unos años. Se aprueba: la soberanía reside esencialmente en la nación. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española. Pero en la Constitución del 21, que es la que viene, no se menciona ningún tipo de fiestas. Luego viene el 1 de marzo de 1832, la Constitución del Estado de la Nueva Granada. No hay referencia ninguna a la fiesta, pero sí a los emblemas. Y finalmente, repito, el 7 de agosto de 1886, por primera vez, se aprueba y se declara ese día como una fiesta nacional. Termino diciendo entonces que existen fiestas nacionales, patrióticas, republicanas, civiles, pero no fiestas patrias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcos González por su intervención y desde luego por el libro que hoy nos ofrece a los miembros de la Academia y los invitados. Continuamos con el orden del día. Siguiendo con la cosecha, ya a un volumen más grande y colectivo, hoy tenemos con Roger la satisfacción y el honor de entregarles a ustedes un proyecto que se gestó a través de 2 convenios que se suscribieron entre la Academia Colombiana de Historia con la Academia Nacional de la Historia del Ecuador y de la Academia Colombiana de Historia con la Academia Nacional de la Historia de la República Bolivariana de Venezuela, con sus presidentes, con la doctora Inés Quintero Montiel, muy conocida de ustedes. Aquí estuvo el año 2018, cuando hicimos un encuentro con todas las academias departamentales y los centros locales, preguntándonos qué celebrar, cómo celebrar y los retos del Bicentenario. Propusimos que hiciéramos un compendio que permitiera hacer un barrido desde el punto de vista de las campañas, desde la campaña admirable de 1813, que los neogranadinos, como lo dijo hace 2 siglos el historiador Groth, ni conocen y sienten vergüenza de que hayan sido las élites militares de los gobiernos, de la tropa entregada y los oficiales entregados a Simón Bolívar en Tunja por el presidente del Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada y por el centralista presidente del gobierno de Cundinamarca, el general Antonio Nariño. Esto fue un indicador muy grave del desconocimiento de la historia y la metodología de el discurrir, el argumentar y el tener un pensamiento crítico. Convocamos con el Ministerio de Educación a un concurso en Bogotá de los colegios oficiales y privados. Invitamos a 350 colegios, solamente respondieron 10. Hicimos insistencias, prórrogas, conseguimos equipos de computación de última tecnología. Pues fueron un grupo de estudiantes que hicieron un trabajo tan sofisticado que
el jurado dijo: hay necesidad de que los 5 finalistas se presenten porque les vamos a hacer un examen de cómo fue que armaron estos textos. Estos los pueden ustedes encontrar en el boletín, porque ese era uno de los premios que se pudiera publicar. Ellos no sabían que era un ensayo histórico. La bibliografía en el 98% era venezolana, y el trabajo fue un trabajo prácticamente individual, salvo un colegio en el que el profesor de historia le dio algún apoyo. Eso para mostrar la ignorancia y la amnesia selectiva de la educación en Colombia. Entonces pusimos como fecha la campaña Admirable, y culminando con Pichincha. Son 30 textos extraídos de una selección que hicimos de 2 boletines de historia de las 3 academias, a partir de las colecciones que tenemos en la Biblioteca Eduardo Santos. Le doy la palabra al doctor Rodríguez. Es este libro. Gracias, señor secretario. Como muy bien usted señalaba, fue esta una labor llevada a cabo teniendo como propósito esencial sacar nuevamente a la luz pública aquellos estudios que significaron un aporte relevante para la comprensión del proceso de independencia. Como todas las recopilaciones, esta también corresponde a la percepción y valoración de los que intervinieron en la selección de los textos. Seguramente muchos otros trabajos cumplen también con los méritos suficientes para ser reeditados. Básicamente, este libro se ubica dentro del ámbito de la historia militar, por cuanto intenta profundizar aquellos hitos que fueron cruciales para el proyecto emancipador, campañas, batallas y héroes. Por otro lado, y dentro del objetivo por visibilizar la amalgama de actores que intervinieron durante el proceso de independencia, se incluyeron también algunos trabajos sobre el papel de la mujer, los extranjeros y el clero durante estos años de convulsión política y militar. De diversa índole son los trabajos aquí publicados, pues aunque en su mayoría corresponden a ensayos y artículos de reflexión, también fueron incluidos algunos informes oficiales, crónicas y discursos pronunciados en espacios académicos o en actos solemnes conmemorativos de la independencia. Finalmente, los trabajos seleccionados fueron sometidos a la aprobación de los respectivos presidentes, como muy bien señaló el secretario Luis Horacio López. Los ejes temáticos de este libro son la campaña Miraglia de 1813, la campaña libertadora de la Nueva Granada, las legiones extranjeras y las mujeres en el campo de batalla, la independencia de Venezuela y la campaña de Carabobo, el almirante José Padilla y la campaña de Maracaibo, y por último la independencia de Ecuador y la batalla de Pichincha. Respecto al primero de los temas, la campaña Miraglia, los trabajos allí contenidos corresponden a sendos artículos redactados por Roberto Cortázar, Luis Augusto Cuervo y Arturo Quijano, quienes dejaron registro de sus análisis en el boletín institucional al cumplirse el centenario de esta campaña. El periodista y diplomático venezolano José Nucete Sardi es el autor del discurso pronunciado en Mérida durante el sesquicentenario de la campaña y publicado por primera vez en el Boletín de Historia Nacional. A continuación se inserta un trabajo del académico Tabriante Garrido en el que se hace remembranza de los actos programados por la Universidad de los Andes de Mérida con motivo del centenario de la campaña. Este acápite cierra con el trabajo del académico Daniel del Río, publicado en 1975 en el Boletín de Historia y Antigüedades, sobre el rol desempeñado por el prócer antioqueño Atanasio Girardot. El segundo parte centra su atención en la campaña libertadora. Esta temática se abre con el relato del cura Andrés María Gallo y Velasco, testigo presencial de los sucesos, relatos que fue divulgado por primera vez en 1919 en el diario de Caracas, en el Nuevo Diario de Caracas. El siguiente artículo fue publicado en 2013 en el Boletín de la Academia y es de autoría del antropólogo José Virgilio Becerra, profesor asociado de la Universidad Nacional. Allí se sugirieron un conjunto de lineamientos indispensables para garantizar la protección y preservación del campo
de la batalla de Boyacá de cara a la construcción de la doble calzada del corredor vial briceño Tunja-Sogamoso. El siguiente documento que hace parte de esta recopilación histórica corresponde al boletín número 4 del Estado Mayor General del Ejército Libertador, un reporte elaborado por el general Carlos Urrieta al día siguiente de ocurrida la batalla de Boyacá. Completa este reporte el trabajo del historiador Ulises Rojas en un folleto publicado en la ciudad de Tunja en 1951 por la imprenta departamental, en la que se hizo un juicioso análisis del inicio de la campaña libertadora y de sus dos batallas decisivas. Para los actos conmemorativos del centenario de la independencia, el académico Luis Augusto Cuervo pronunció unas palabras ante el cabildo de la ciudad de Tunja, en nombre de la Municipalidad de Bogotá y de las Academias Nacionales de Historia de Colombia y Venezuela. Este discurso fue publicado en el Boletín de Historia de Antigüedades, al igual que otro pronunciado por el académico Fabio Lozano Torrijos en actos solemnes llevados a cabo en 1919 en el Parque de la Independencia de aquí de la ciudad de Bogotá. A continuación, pueden hallar los lectores un revelador trabajo de Luis Horacio López Domínguez en el Boletín de Historia de Antigüedades, en el cual se muestran los más significativos acontecimientos que siguieron a los días siguientes de la batalla de Boyacá. Con base en los documentos inéditos como el libro copiador de 1819, López Domínguez hace un análisis de las primeras decisiones adoptadas por Bolívar para establecer las bases del gobierno. El académico y el director del Archivo General, Armando Martínez Garnica, se une a esta recopilación histórica con un trabajo en el que profundiza sobre el alcance y las implicaciones para recuperar el resto del territorio neogranadino y principalmente los esfuerzos económicos que esta tarea implicó. Dos artículos enmarcados dentro del ámbito de la cultura política sirven de colofón para este segundo aparte. El primero de ellos es de mi autoría y allí examino el proceso de construcción de la batalla de Boyacá como hito festivo nacional a través de las primeras conmemoraciones. El segundo fue escrito por el investigador ecuatoriano Javier Garaycoa Ortiz, quien reflexiona sobre el sentido de ciudadanía y la libertad en el proceso de independencia durante el proceso de transición que significó el paso de colonia a república. Dentro del marco de la historia social, el siguiente aparte representa un acercamiento a los actores invisibilizados. En el Boletín de Historia Nacional del Ecuador apareció publicado en 2016 un escrito de la historiadora Jenny Londoño López, en el que describe la participación femenina de la audiencia de Quito en las luchas independentistas. Por otro lado, se incluyó un escrito del historiador Alfredo Ateman, quien en el marco del sesquicentenario de la independencia nacional rindió a través de un discurso pronunciado en Bogotá un homenaje a la Legión Británica y a su activa participación. Un segundo trabajo corresponde al académico Gabriel Camargo Pérez a través de una completa descripción de la trayectoria del coronel irlandés Jaime Rook. La independencia de Venezuela y su batalla más decisiva ameritó la inclusión de dos trabajos, uno de ellos publicados en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia a cargo del general Lino Duarte y el otro de Lino Iribarren Celis, que relata la marcha de las tropas comandadas por el general Urdaneta y el coronel Cruz Carrillo. Particularmente sobre la batalla de Boyacá fueron registrados los estudios del historiador Vicente Lecuna en 1931 y M.J. Lozano, haciendo énfasis este último en el papel asumido por el general Bolívar. Como complemento de estos trabajos figura el discurso pronunciado por Cristóbal Mendoza, director en ese entonces de la Academia Nacional de la Historia, en sesión solemne llevada a cabo por las Academias Nacionales en la ciudad de Valencia, con motivo del sesquicentenario de la batalla de Carabobo. Como muestra del estrecho vínculo entre Colombia y Venezuela por sus orígenes y lucha conjunta por alcanzar la independencia, se reproduce además una resolución firmada el 15 de julio de 1971 por el entonces presidente de la Academia Colombiana, Abel Cruz Santos, en homenaje al sesquicentenario de aquella memorable batalla. El clero de la independencia de Venezuela es el título de un artículo publicado en 1956 en el Boletín de Historia de Antigüedades y se decidió incorporarlo en esta colección. El propósito de su autor, el historiador español Manuel Pérez Vila, fue develar algunos aspectos poco estudiados de los miembros de este estamento. El almirante José Padilla y la campaña de Maracaibo es otro de los ejes temáticos abordados. Al cumplirse los 150 años de
esta victoria militar, el académico numerario Abel Cruz Santos trazó una semblanza del oficial neogranadino y de las habilidades navales que permitieron en 1823 liberar el penúltimo bastión del dominio español en Venezuela. Como testimonio del reconocimiento binacional a la lucha heroica alcanzada en el combate de Maracaibo, se incluyeron sendos discursos pronunciados en 1971 por el entonces presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero, y por el presidente de Venezuela, Rafael Caldera. Cierra esta parte un extenso y bien documentado trabajo de el general Jaime Durán Pombo, en el que traza una semblanza del almirante Padilla a los 150 años de su muerte. La última temática tratada en este libro es la independencia del Ecuador y la batalla de Pichincha, para lo cual se le seleccionó un trabajo elaborado por Hugo Moncayo en homenaje al sesquicentenario de aquella batalla. Cierra esta colección de artículos el trabajo del historiador Vicente Lecuna, quien aborda la problemática que giró en torno a la ciudad de Guayaquil y de la batalla de Pichincha. Es, en resumidas cuentas, esta obra una muestra de los lazos de amistad y cooperación que han ligado a las tres academias nacionales, identificadas con propósitos coincidentes y unidas con el objetivo de rememorar los aspectos más destacados del proceso de independencia. Que sea entonces la publicación de este libro una invitación a la comunidad académica para revisar y rescatar del olvido muchos otros trabajos de dedicados investigadores de estas instituciones, acervo de estudio que se ha constituido en un insumo fundamental para posteriores trabajos historiográficos. Muchas gracias. Quería decirles que precisamente con este proyecto de este libro que se entrega hoy, se cumple un sueño que teníamos, el de poder realizar trabajos conjuntos con las academias de los países vecinos. Y desde luego que desde hace un tiempo nos hicimos ese propósito y fue posible estructurar un esquema de trabajo con las academias de historia de Venezuela y de Ecuador, trabajo que hoy se entrega a través de esta importante publicación. Viene una segunda publicación que está casi lista y que dirigió el académico Jorge Núñez, hasta hace pocos meses presidente de la Academia de Historia del Ecuador, que será entregada en una próxima fecha. Está ya en la etapa de preprensa y próximamente la estaremos entregando. Va a ser una publicación también valiosa y se recoge un proyecto de investigación de casi 20 años alrededor de este importante tema. Entonces continuamos con el orden del día. Vamos a entregar ahorita los libros a los académicos presentes y a los invitados especiales. En nombre de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que después de muchos años de lucha conjunta entre muchos sectores de la sociedad civil colombiana, incluida la Academia Colombiana, ha sido posesionada el día 2 de diciembre y ya está en funciones. Tengo el honor de tener la presidencia pro tempore, que vamos a hacer rotativa durante 4 periodos por los 2 años en que tenemos existencia esta comisión, y quiero decirles que ya estamos trabajando en producir un estado del arte en 3 meses, un gran estado del arte de cómo se ha enseñado la historia en Colombia. Esta falta de vocación política del ministerio y del gobierno también hay que resaltarlo. Tuvimos 2 años desde la aparición de la ley hasta más de 2 años, es decir, desde la aparición de la ley hasta diciembre de este año se cumplen 2 años de la aparición de la ley. Nosotros consideramos que hay que hacer una profunda reflexión sobre la enseñanza de la historia, que no hay, y hay un consenso en que no se trata de institucionalizar una historia oficial, porque además la ley colombiana no lo permite. Nosotros vamos a trabajar para que los PEI, proyectos educativos institucionales de cada institución, reforme y transforme
la forma de enseñar las ciencias sociales con un componente obligatorio de 0 a 11, desde preescolar hasta el grado 11, con una enseñanza adecuada para los jóvenes de hoy, para interpretar su pasado y para vivir su presente y también proyectar su futuro. La comisión está en este momento funcionando y la academia pues tiene sus 2 voceros, del señor presidente, que no pudo asistir a la instalación, su suplente, que es el académico Alonso Valencia Llanos, y cada uno de los 5 miembros principales, 5 suplentes, tiene unas funciones asignadas. Y yo creo que es el momento de que todos los que nos estemos interesados por estos debates, ¿sí?, por estos debates que plantean estos libros y muchos otros libros, porque esto es 200 años de república y quién sabe cuántos antecesores a la república, no solo la colonia, sino también la historia precolombina de América. Nosotros sí quisiéramos que tuviera más vocación americana, más descentramiento, de centrarnos en la construcción de una historia muy americana y que todos contribuyamos a pensar históricamente. No solamente, y una crítica allí a las conmemoraciones y eso, exagerada a mi manera de ver, porque la conmemoración es traer a la memoria, y sin memoria pues es difícil construir historia. Señores académicos, señores visitantes, señores invitados especiales, señores de la mesa directiva, para todos es un triunfo muy grande haber logrado la posesión de esta comisión después de 11 años de trabajo conjunto que hicimos entre la asociación y la academia para hacer un proyecto de bicentenario más o menos decente, en un trabajo conjunto que hicimos y en un trabajo excepcionalmente difícil, pero que logró llegar a feliz término, no como hubiéramos querido. Todos saben que la ley no es la mejor y que decidimos trabajar con esa ley porque no hay otra. Muchas gracias. Gracias, académico Guerrero, y realmente esto es un trabajo que hay que destacar por cuanto hubo muchos sectores que no creyeron en el proyecto de la implantación de la Cátedra de Historia. Yo creo que esto es una realidad, se logró con persistencia y con paciencia la aprobación por parte del Congreso de la respectiva ley. Después, ante el trabajo que se hizo en el alto gobierno, se logró la expedición del decreto reglamentario y ahora la conformación oficial de la comisión que debe estructurar el proyecto de cátedra. Yo creo que muy pronto el país recupera ese espacio tan importante en la formación del individuo como es el derecho a conocer su pasado. Después de 35 años de haberse suspendido la cátedra de historia del que es un académico. Entonces, estos logros que se han obtenido son bastante importantes, el proceso va por buen camino y yo creo que muy pronto va a tener una feliz culminación. Continuamos con el orden del día. Señor presidente, Roger ha hecho una estupenda síntesis de este compendio, un trabajo bastante complicado porque son mamotretos de 3 academias. Para la academia 865 números para seleccionar. Yo estoy de acuerdo con el académico Benjamín Ardila. En este libro precisamente hay textos de las transcripciones del álbum de Boyacá del canónigo Peñuela. Aquí hay unos textos de un excelente artículo que trata de mostrar que Bolívar sí estuvo en la batalla de Boyacá y que la presidió de comienzo a fin. De manera que el problema es, de ese libro que usted plantea, ya hay una segunda edición en 2 tomos que se publicó en el sesquicentenario de la
batalla de Boyacá en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo. Los textos del presidente Marco Fidel Suárez son excelentes. Nosotros hemos publicado en algunos de los artículos, al menos yo, de su intervención en el puente de Boyacá el 7 de agosto. Eso se ha creado un mito porque se dice que él levantó los durmientes del puente. Ese puente ya había sido intervenido muchísimas veces, de manera que esta es parte también, doctor Guerrero, de unos nuevos imaginarios que se plantean y otros que hay que develar, como el que Bolívar no hubiera estado presente, que el señor Santander estaba con un cólico biliar y tampoco estuvo en la vanguardia, y que es un poco esa historia, ¿sí?, un poco morbosa que tanto encanta a los periodistas y que está escribiendo una nueva historia de Colombia, como la cátedra que termina el viernes. Les recomiendo, son 2 horas de 9 a 11 jueves y viernes, de Bolívar, Manuelita e intermedias. Aquí hay una eminente académica que me ha dicho cómo fue compuesto y cómo se organizó esto. Desafortunadamente, como me lo dijo el académico Ignacio Gómez, su director de Noticias 1, Luis Horacio, esto no es historia, esto es televisión y rating. Este libro que estamos presentando tengo 2 elementos para cerrar, uno bello y otro feo. Cuando yo estaba quitándole el empaque de celofán, abrí en la página 391. Los que somos editores nos damos cuenta de que cuando uno le entregamos a un cliente un libro y abre, ahí está el error. Padre Hernando, yo quiero que usted me colabore teniéndolo acá. En la página 395 hay un excelente boceto a mitad del texto del general Jaime Durán Pombo sobre José Prudencio Padilla, y dice aquí en esta página, ¿sí?, que abrí y ahí está, dice: el 2 de agosto de 1809, día de la Candelaria, contrae matrimonio con Pablo Pérez en la iglesia de la Santísima Trinidad. El segundo es un error porque no estaba tan avanzada la sociedad cartagenera como para hacer matrimonios de un solo sexo. Pero ese es un Pablo por Pabla Pérez, que era la esposa de él. El segundo, padre Hernando, es que la Candelaria la fiesta de la Candelaria no se celebra, entiendo que el 2 de febrero y no. Bueno, pues aquí la cambiaron a el 2 de agosto de 1809. Entonces, libro que no tenga erratas, dicen los catalanes, no es libro. La segunda, ahora viene la buena. Tuvimos muchas dificultades para escoger una carátula con unas ilustraciones que no fueran cartografía, es decir, yo tengo un gran archivo de cartografía histórica, pero desafortunadamente no pudieron venir 2 amigos, muy amigos de la academia, que son los dueños de la Galería Sexante y del Taller Arte 2 Gráficas, Luis Ángel Parra y María Eugenia Niña. En Arbó, estoy buscando algo para ilustrar este libro. Digo, venga, le muestro. Son 2 grafitos de Ricardo Benaín. Bueno, ya los podrán ustedes degustar. Uno es el perfil de la América Meridional en la época geológica, cuando no se ve sino la emergencia de la cordillera de los Andes y la placa de Guayana. Y la otra es más o menos lo que estamos viviendo de aquí hasta el 3 de enero, cuando haya reelecciones en Venezuela. Es decir, una desintegración, de manera que este es el punto. Tiene la palabra el académico Roberto Cunha. Gracias. La intervención me hace relación a los civiles. Yo
Yo creo personalmente que lo que hay es una confusión de términos, porque, por ejemplo, confundir el concepto de Estado y nación, pues pueden en un momento dado ser sinónimos, pero también son distintos, porque la nación es más un concepto sociológico y el Estado es más un concepto político. Precisar el nacimiento de un Estado es muy fácil. Para mí el Estado colombiano nació en el puente de Boyacá el 7 de agosto, de hecho. De derecho pudo haber nacido con la Constitución, con el Congreso de Angostura de 1819, pero, o de 1821 mejor todavía. Pero realmente aquí se forma una confusión y de ahí que la gente no entiende. Precisar cuándo nació una nación es muy difícil, porque la nacionalidad es un proceso sociológico muy largo que implica nada más que la confusión de una comunidad o identidad de una comunidad por su idioma, por su raza, en fin, por una serie de valores históricos incluso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que precisar que, siendo de esta manera, la nación es un concepto sociológico, nosotros no podemos decir técnicamente celebración de fiestas nacionales. Ahora que obviamente se sobreentiende que la nación se celebra comprendiendo el concepto de Estado, y el concepto de Estado se celebra también como comprendiendo el concepto de nación, pero recordemos que en este momento hay prácticamente una polémica tremenda que genera guerras terribles, que son cuando las naciones no son estados. Miremos nomás el caso de los kurdos. Hoy en día es una nación, pero está en el territorio de 3 estados que no la dejan hacer. De tal manera que yo creo que esos conceptos me parece a mí que la academia debe precisarlos para fijar las fechas nacionales, las fechas del nacimiento de la nación, entendiendo que la nación comprende el Estado y el Estado la nación, pero no que están completamente identificados. Gracias. Gracias, académico Roberto Ibáñez. Y finalmente... Ya vamos terminando, presidente. Es que son novedades. Estamos hoy entregando la cosecha de 10 meses de trabajo. Deme 2 minutos y me corto. Bueno, brevemente, secretario. Bueno, 1 minuto, bueno, ya en el Bolsilibro, en la colección Bolsilibros, que está cumpliendo 50 años, que fue organizada por el doctor Luis Duque Gómez, estamos presentando un ensayo muy liviano del académico de esta academia, Gustavo Gálvez Arenas, que es una biografía medio novelada de Manuelita Sáenz. Que Antonia Santos, perdón. Ya estoy. ¿Se dan cuenta cómo estoy afectado por la lectura, por la televisión? Ya no me faltan sino 5 horas. Miren a qué punto llega uno. Mis disculpas. No son solamente refritos, ¿sí?, los que estamos publicando nosotros. Esto fue una selección larga que hicimos con Roger. Tenemos dentro de ese acuerdo 2 nuevos temas. Uno es precisamente de la doctora Victoria Peralta, que se encuentra aquí presente, y de la académica Inés Quintero. Esto es un proyecto nuevo, es una compilación de epístolas, de cartas, de misivas de mujeres en la independencia de Colombia y de Venezuela. El documento ya está terminado, está en diseño de tipográfico. Se llama Vida cotidiana, familiar y afectiva durante la independencia a través de la correspondencia femenina de Nueva Granada y Venezuela 1810-1830. Este libro es la segunda edición. Aquí tenemos la participación de 11 investigadores dando una mirada más allá del puente de Boyacá. Esta es la segunda edición. Tenemos también 2 tomos de obra nueva, que son los 199 sermones de los curas
que por orden del general Santander. Claro que eso no fue solamente al general Santander, eso fue una alianza en esos 5 meses en que estuvieron con cartas diarias, cómo podían apretarle un poco las clavijas y sacarle un poco a los diezmos. Tenemos del general Ibáñez un libro también en proceso. Él generosamente nos ha cedido toda su obra sobre historia militar de la independencia. Este primer volumen se llama Campaña del Sur, Bombonada y Pichincha. El de los sermones patrióticos tuvo unos problemas de corrección de la cantidad de citas que hay, de citas bíblicas. Entonces ya está impreso el primer tomo, venimos con el segundo. Tenemos una biografía autorizada por el heredero del general sobre José María Córdoba, el general Valencia Tovar. Nos ha autorizado una nueva edición y estamos trabajando en esta. Entonces, señor presidente, como creo que ya me va a bajar la cortina, dejo ahí, son 15 tomos que tenemos en este momento en proceso. Por fortuna tenemos para el año entrante una excelente noticia. Estuve la semana pasada en el Colegio Máximo de las Academias y vamos a tener un incremento del IPC y el mismo presupuesto que este año nos aumentaron en el 52%, es decir, tenemos más o menos unos 130 millones para nuevas ediciones. Tenemos un atlas del general Dudevez que lo logramos rescatar, es el atlas de las batallas por la libertad. Yo estoy haciendo un libro sobre el diálogo epistolar y los documentos sobre Boyacá. Entonces, se pasaron los 2 minutos. Para que tengan más suspenso, ya les vamos a entregar los libros. Bueno, para la sesión, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchísimas gracias.